Boa tarde, bem-vindo à aula do Língua Portuguesa. Bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de idioma portugués. Bueno, vamos a arrancar, ¿verdad? El día de ahora con el versículo que nos estuvo acompañando esta semana, que veíamos que correspondía a Mateus 7,14. Mateus 7,14. Este versículo, ¿verdad? Nos dice, mas a porta que leva a vida é estreita e o caminho é apertado y pocos o encontram. Bueno, la frase, ¿verdad? De esta semana es precisamente el camino a la vida. En portugués decimos o caminho para a vida. O caminho para a vida. Bueno, eh, vamos a dejar la reflexión de esta semana hasta aquí para que podamos avanzar con el tema que estamos desarrollando. Creo que no les he compartido todavía este documento, pero se los voy a enviar hoy al terminar la clase. Bueno, veíamos ya 4 frases con las cuales introducíamos el concepto de transliteración y el concepto del alfabeto fonético internacional. Ahora, antes de seguir adelante, quisiera quizás explicar un poco más respecto de lo que es el alfabeto fonético internacional, ya que es la herramienta que vamos a estar utilizando de ahora en adelante como un apoyo para saber la forma correcta en la cual se deben pronunciar las palabras de acuerdo a la fonética. Recordemos que la fonética se define como la ciencia que estudia los sonidos que podemos hacer con nuestro aparato fonador. Cuando hablamos del aparato fonador, nos estamos refiriendo al conjunto en donde entra nuestra nariz, nuestra respiración, nuestros pulmones, entra, claro, todos los elementos de nuestra boca, porque aunque ustedes no lo crean, la lengua, los dientes, las encías, la salivación que nosotros hacemos, tienen que ver con la forma en la que se habla y la forma en la que se emiten los sonidos. Por otro lado, más internamente, encontramos ya elementos como habíamos mencionado, que es la úvula, esa perita que está al fondo, digamos, de nuestra boca. Encontramos también lo que vendría siendo la faringe y dentro de la faringe encontramos, por supuesto, las llamadas cuerdas vocales, que son las que nos permiten vibrar, hacer sonidos vibrantes. Y encontramos, claro está, nuestra faringe y la gútura, ¿verdad? Que es otro elemento que vamos a aprender. Les decía al principio de la semana, conocer nuestro aparato fonador es como conocer las partes de un instrumento musical. Si usted tiene afición por querer aprender a tocar un instrumento, primero tiene que aprender cuáles son las partes de ese instrumento. Una vez las conoce, pues tiene que aprender a saber cómo dar las notas. Entonces, cuando hablamos que el ser humano tiene un aparato fonador, es prácticamente un instrumento de sonidos. Nosotros tenemos que en inglés se dice una beatbox, una caja de sonidos, em, que pueden venir de diversas partes. Por ejemplo, es de admirar a, a los llamados tenores, a que ellos para cantar en la forma que cantan, ni siquiera hacen uso de todo lo que nosotros hemos dicho. Vea, popularmente se dice que cantan con el estómago, vea, pero en realidad la fuerza de voz de ellos proviene de su diafragma. Ahí es donde hacen la fuerza de voz para poder dar esas notas. Entonces se vuelve importante conocer un poco respecto de cómo funciona nuestro aparato fonador, pero también cómo es que han ideado un sistema que representa los sonidos que el ser humano puede emitir con su aparato fonador. Entonces, el día de hoy voy a profundizar un poco más en lo que es la tabla del alfabeto fonético internacional. Yo les he compartido una tabla que es interactiva, que es muy útil, digamos, para ir escuchando los sonidos. Pero, digamos, la tabla original es un texto, es una página. La que estoy mostrándoles acá
es una versión del 2015, pero si yo no estoy mal, creo que hay una actualización al 2022. Entonces, vamos a ir viendo las partes para que ustedes vayan comprendiendo cómo se utiliza esta tabla, porque es como que yo les diga, si han estudiado química, ustedes saben que ahí existe la tabla periódica, que la tabla periódica sirve como una referencia para conocer los elementos y sus posiciones, su cantidad de átomos, la masa y cosas por el estilo. Si yo les digo algo más sencillo, pensemos en las tablas de multiplicar. Bueno, las tablas de multiplicar nos permitían conocer cuántas veces se multiplicaba un número por otro y daba un resultado, al punto que tuvimos que aprendérnoslas y memorizarlas. Algo parecido pasa con esta tabla del alfabeto fonético. Con el tiempo, uno se memoriza los sonidos y ya ni es necesario estar viendo los símbolos. Ya sabe reconocer qué símbolo va ahí. Pero es importante como ubicarnos en dónde están cada cosa. La tabla comienza normalmente con las consonantes y nos dice algo o una característica de las consonantes, y es que son sonidos pulmónicos. Es decir, la respiración se vuelve importante para poder articular lo que son los sonidos de las consonantes. Voy a ir por las consonantes conocidas ya por nosotros, las consonantes que pertenecen al español y que gracias a Dios, digámoslo de esa forma, se comparten con el portugués, porque ese ya es como un punto a favor nuestro que estas consonantes sean iguales. Bye. Ubiquémonos en la primera fila y en la primera columna. Aquí ustedes encuentran la P y encuentran la B. Son los dos sonidos. Dentro de esta tabla hay dos características. Una característica es la forma en la que se articula. La forma en la que se articula tiene que ver, digamos, la parte que utilizamos para articular. Y por otro lado, tendríamos lo que vendría siendo la manera de articular. Hay forma en la que se articula y manera en la que se articula. Entonces, en esta tabla se nos dice que los elementos que se utilizan, o se los voy a poner de esta manera. Lo que está aquí, todo este bloque de estos nombres que poco a poco los vamos a ir conociendo, todo este bloque son posiciones en nuestra boca o en nuestro aparato fonador, comenzando desde la parte más externa, que son los labios, yendo a la parte en donde se contacta el labio con el diente, pasando por los dientes, llegando a un elemento que se llama el alvéolo, y así hasta la gútura, ya que es eso que está un poquito más adentro, digamos, de lo que vendría siendo nuestra faringe. Entonces, estos en sí, digamos que vienen siendo como las posiciones en nuestra boca o de nuestros labios hacia adentro, en donde nosotros podemos situar la lengua para hacer un sonido. Por otra parte, los que están aquí de este lado se suelen llamar las maneras de articular. Las maneras de articular tienen que ver con cómo manejamos el aire. Es decir, por eso es que se dice que son pulmónicas. En todas estas, nosotros necesitamos hacer una aspiración, necesitamos inhalar el aire y luego expelerlo. Es como cuando hacemos ejercicios de respiración que nos dice, vaya, ahora respire profundo, ¿ve? Y luego saque el aire. Y ahí se nos dice, mire, saque el aire por la boca. Entonces, esto que está acá tiene que ver con la forma en la que el aire se saca. Entonces, básicamente, si nosotros lo viésemos así y quisiera que me entendieran una alusión que voy a tratar de hacer, en la música, por ejemplo, se habla que hay instrumentos de viento, como por ejemplo la trompeta, un saxofón, un clarinete, una flauta. Todos esos son instrumentos de viento. ¿Qué significa? Que para que eso suene se tiene que soplar viento y eso es lo que escuchamos.
Claro, las cavidades se tapan de esos instrumentos y así se van dando las notas. Pero también se dice, mire, hay otros tipos de instrumentos, ¿verdad? Pero me voy a centrar en uno específicamente más. Y es los instrumentos de cuerda. La principal que conocemos como instrumento de cuerda es la guitarra, pero también está el violín, el violonchelo, el bajo, la guitarra eléctrica. Todos esos se dice, el arpa, por ejemplo, también, ¿verdad? Son instrumentos de cuerda. Es de ahí es donde viene el concepto de las cuerdas vocales, porque este músculo, digamos, que tenemos interno nosotros, o esta, bueno, es una cavidad, ¿verdad? Interna que tenemos, em, tiene la misma peculiaridad que una cuerda. Y es que cuando la cuerda está tensa y se toca con el dedo, la cuerda vibra. Entonces, ese paso, digamos, que nosotros tenemos, también vibra. Ese huequito tiene esa peculiaridad de vibrar. Entonces, básicamente, por así decirles, es como que bueno, Dios en su inmensa sabiduría, para podernos comunicar, para podernos expresar, para poder hablar, para poder cantar, nos dio este maravilloso aparato fonador que se compone, por un lado, de instrumentos de viento, que son todos los sonidos pulmónicos, es decir, sonidos de las consonantes, y se compone de instrumentos de cuerdas, digámoslo de esa manera, que vienen siendo todas las vocales. ¿Eh? Así es como funciona, digamos, la voz. Ahora, eh, cuando vamos viendo esto, por ejemplo, si nos ubicamos aquí en un par, porque ustedes ya se habrán dado cuenta que hay muchas de estas que están como en pares, vienen como en pareja. ¿Eh? Eh, la, la P y la B son consonantes bilabiales, porque se ejecutan uniendo nuestro labio inferior a nuestro labio superior. Ahí es donde estas vienen y se van a ejecutar. Esto significa que la y la B, la P y la B, respectivamente, tienen la misma posición para articularse. O sea, juntamos los dos labios como hacia adentro, ¿verdad? Y después, en la siguiente parte, viene la situación de cómo sacamos el aire. Estos se llaman, en español, estos se llaman sonidos oclusivos, es el término que se utiliza. En inglés se dicen plosive o oclusivo. Que algo sea oclusivo significa que tiene esa característica que es algo como que, como cuando, qué sé yo, si usted ha mascado un chicle, cuando se masca un chicle uno puede hacer, inflar el chicle y hacer como la pelotita, ¿verdad? Hacer esa como pompa de chicle, o la burbuja de chicle. Pero usted se da cuenta que cuando ya es demasiado el aire que le ha puesto, se termina reventando y suena como un sonido que fuera como una explosión. Es precisamente lo que ocurre con todas estas consonantes que se encuentran en este renglón. Los sonidos de estas consonantes son precisamente oclusivos, que significa que es un sonido que se escucha como una explosión en nuestra boca. Por eso para decir la P, escuchamos ese sonido de esa manera. Y para decir la B, escuchamos también ese sonido. Pero las dos se hacen igual. La diferencia acá radica en la siguiente situación. Una está a la izquierda y otra está a la derecha. La tabla nos explica que todos los que se encuentran en el lado derecho, o sea, por ejemplo, aquí está la B, aquí está la M, aquí está la D, aquí está la N, están las Rs, por ejemplo, todos los que están al lado derecho. El alfabeto fonético les llama voiced. Eso significa sonidos con voz. Eso significa. Cuando aparece aquí voiced, esto significa con voz. Sonidos con voz. Y nos explica que lo que está a la izquierda, o sea, por ejemplo, la P, es esta, es un sonido voiceless.
Esto de voiceless lo podríamos traducir como sin voz, un sonido sin voz. Eh, Bien, entonces, ¿qué significa? Que cuando vemos estos pares de estas consonantes, nosotros podemos ir destacando las características que cada consonante tiene en esta tabla. Por eso les decía, esto es como la tabla periódica. Cuando a uno se le explican y cuando uno sabe leer lo que se encuentra acá, se le hace más fácil después reconocer los sonidos. Entonces, he recurrido a dos sonidos conocidos por nosotros. Estos nos los enseñaron en el silabario con las lecciones de la Papepipopú y la Babebibobú. Bien, entonces ya los conocemos. Lo que no conocíamos quizás o que se nos hace nuevo es la clasificación de acuerdo a la lingüística, porque decíamos, ese alfabeto fonético internacional no es algo nuevo. La Organización Internacional de los Fonemas se creó en 1885. O sea, es algo que ya tiene un montón de tiempo de existencia. Y por esa razón, por tanto año de existir y de irse actualizando, porque que nos diga acá que esto está revisado hasta el 2015 significa que ellos desde esa fecha han ido generación a generación de lingüistas revisando y actualizando esto. Entonces, es un método que ha sido científicamente probado y comprobado, no solamente a nivel, digamos, de la enseñanza de idiomas o del aprendizaje de idiomas. Eso es, digamos, el punto fuerte de aprender con este sistema. Ahora, ¿qué es esto de que algo tenga voz o que algo sea sin voz? Bueno, quizás cuando escuchamos que es un sonido sin voz, nos podría confundir y podríamos pensar, bueno, entonces yo pensaba que la voz se usaba para todo. Bueno, ahí es donde viene el otro concepto. Lo que sucede es que ellos dan como el concepto de la voz a nuestra caja sonora. Y nuestra caja sonora son las cuerdas vocales. Es decir, lo que produce la voz nuestra son las cuerdas vocales. Veámoslo de una otra o de otra manera. Vean, bueno, yo les podría contar, yo tengo a un cantante que lo he admirado desde hace tiempo, ¿eh? Y que escuchar sus primeras canciones, pues tenía una voz, él dice que es una voz de lija, ¿verdad? Pero agradable, pero tuvo un accidente de cuerdas vocales, ¿ve? Y eso cambió completamente su registro de voz. Y sinceramente, sus últimas canciones ya no son iguales que las anteriores, al punto que ya llegó a decir que va a hacer una gira de retiro. Este señor, ¿verdad? Cuando uno compara, porque el accidente él lo tuvo como en el 2000, quiero ver, 2000, lo tuvo como en el 2003, creo que tuvo ese accidente. Entonces, los discos que sacó del 2003 para acá son discos buenos, pero su voz ya no es la misma. ¿Por qué decimos que su voz ya no es la misma? Porque tuvo un accidente de cuerdas vocales. Entonces, cuando eso sucede, nuestra voz cambia. Voy a poner otro botón de ejemplo. A veces hay personas que tienen problemas con la glándula de la tiroides. Cuando eso les afecta, también cambia su voz, porque como están cercanas, ¿verdad? La glándula está cercana a las cuerdas vocales, hace que su voz cambie completamente. Entonces, ¿en dónde se encuentra la voz? Se encuentra en las cuerdas vocales. Voy a poner quizás un último ejemplo para cerrar este punto de por qué es que decimos que la voz se encuentra en las cuerdas vocales. Voy a hacer referencia a la película de La Sirenita. En la película de La Sirenita, ustedes ven que la Ariel viene y la Úrsula, ¿verdad? Se la embauca diciéndole que para que ella se vuelva humana, le tiene que dar su voz. ¿Eh? ¿Y qué es lo que vemos en la película o en la animación de Disney?
pues vemos que a la Ariel le sale algo de como entre el pecho y el cuello, de algo como luminoso, y que eso es lo que le absorbe la Úrsula y es la voz de ella. Y después la utiliza para cantar, ¿ve? Y que el príncipe se confunda, ¿verdad? De que es la otra que él escuchó, ¿ve? Y que Ariel queda muda, ¿ve? Quedó sin cuerdas vocales. Entonces, desde el punto de vista lingüístico, la voz, aquí lo tenemos, miren, la voz es nuestra caja sonora. Nuestra caja sonora es las cuerdas vocales. Entonces, estas consonantes son pulmónicas, decíamos, pero las que vibran, o sea, cuando nosotros hacemos una vibración, la vibración proviene de la guitarra interna nuestra. Y la guitarra interna nuestra son las cuerdas vocales, es decir, nuestra voz. Es allí que distinguimos otra forma, digamos, más sencilla, con una palabra quizás no tan rebuscada o que no nos confunda mucho, es decir, que hay consonantes que son vibrantes y consonantes que son sin vibración. Ponerlo acá. O no vibrantes. En otras palabras, hay consonantes que solo vamos a sacar el aire. Es como solo respirar y exhalar. Esas son las que vamos a conocer como consonantes sin voz o sin vibración. Y hay consonantes que son vibrantes, que pasa el flujo de aire moviendo nuestras cuerdas vocales, aunque no vamos a emitir un sonido vocal, pero sí vamos a requerir de la vibración que se da ahí. Entonces, lo que encontramos aquí es un par de consonantes que se articulan en la misma posición, pero la manera de articularlas es diferente. Cuando hacemos todos los sonidos voiceless, sin voz o sin vibración, tienden a ser muy suaves, no se escuchan, solo se escucha como el aire que sale de nuestra boca. Voy a tratar de acercar el micrófono lo más que pueda. Y van a disculpar que no puse la cámara, pero es que me ha dado un problemita desde la clase de ayer. Quedó así cuando se nos cortó el internet. Entonces, cuando hacemos esto, en otra clase que ya la tenga buena, lo vamos a ver más visualmente. Pero cuando hacemos se escucha eso, ese aire que yo les digo, es como que explotara en nuestra boca algo. Cuando hacemos se escucha eso. Esa fuerza, como cuando alguien está pujando, vea. Eso proviene de nuestra caja de voz, de nuestras cuerdas vocales. Entonces, en toda esta tabla siempre vamos a ver esas dos consonantes. Vamos a ver la consonante izquierda, que es la con voz, perdón, la que está sin vibración, la sin voz, y la consonante derecha, que es la con voz. Hay algunas que no tienen par. Ya habrán visto, por ejemplo, el caso de la M, que también, mire, es bilabial. De hecho, yo les diría, mire, el español, estas son del español y son del portugués. Esas de aquí son de otros idiomas que ni nos van a interesar para este punto, porque no tienen que ver para nada con el portugués. Ni esta, ni esta, ni esta. Pero son consonantes también bilabiales, o sea, todas este bloque se hace con los dos labios. Pero las principales para nosotros son esas tres, y son tres conocidas ya del español. La es vibrante. Hacemos eso de, juntamos los labios y hacemos ma, ma. ¿Eh? Entonces, esto decimos, si le agregamos la A, decimos pa, pa. Si le agregamos la A, decimos ba, ba. Si le agregamos la A, decimos ma, ma, ma. Quizás lo que sucede y ahí es donde entendemos un poquito por qué no entendemos esas cosas tan rápidamente, es que cuando nos enseñan el silabario, por lo menos aquí,
Yo no he visto ningún silabario que haga referencia a que a un sonido es vibrante y el otro no. Simplemente se nos enseña a que tenemos que aprender a leer, a escribir de alguna manera. Bueno, ahora vamos a ir a lo siguiente. Eh, en la tabla interactiva, nosotros vamos a hallar esto mismo, ¿vea? Con menos información, pero es lo mismo. Si vamos aquí, miren, es la misma información prácticamente. Tenemos acá la P y la B. Aquí sí no se nos dice que una es vibrante y la otra no, pero eso es algo que ya deberíamos de saber a partir de la tabla que acabamos de estar viendo. Entonces, lo que hacen en estas páginas que tienen esto para que lo escuchemos es que le ponen el sonido de una vocal a las consonantes para que sea más fácil de articularlas. Se pueden hacer solitas, pero cuesta como captar el sonido. Entonces, normalmente aquí dicen la vocal antes y después. Como que yo les diga, vaya, la P decimos pa, pero también podemos decir up, así como A y P, como pa a pa, algo así. ¿Ya? Podemos decir va a va, o sea, de las dos formas, con la vocal antes y con la vocal después. Eso es lo que escuchamos en esta página. Cuando ponemos atención, ¿verdad? Y hacemos clic sobre una de las consonantes, pa, a pa, pa, a pa. entonces en la primera le dan prioridad a la consonante con la vocal y en la segunda ponen la consonante en medio de vocales. Pa, a pa, Igual esta. ba, a ba, ba, a ba. La primera es ba, y la segunda es aba. ¿Verdad? Como para que veamos cómo suena la consonante cuando está delante de una vocal y cuando está en medio de dos vocales. Eso es con todas, e igual con el caso de la M. Ma, a ma, a ma. Bueno, entonces ahí estaríamos viendo lo que vendría siendo las consonantes que funcionan de manera bilabial, ¿eh? Que vamos a ver comunes entre el portugués y el español. Y repito, lo importante de esto es que en primer lugar sepamos y tengamos ya en mente que estos nombres que están aquí arriba nos pueden parecer extraños, pero en realidad son partes de nuestro aparato fonador. ¿Bien? Y que esto también nos pueden parecer como nombres un poco enredados o muy técnicos, pero lo que tiene que ver es la manera en la que se articula, es decir, de dónde proviene el sonido, de dónde viene el sonido. Por ejemplo, entre la P y la B decíamos que son oclusivas. La M es nasal. Significa que para hacer la M, siempre ponemos los labios juntos, pero necesitamos hacer un sonido con la nariz. O sea, cuando hacemos algo como esa fuerza, que es como respirar, pero detener el aire en nuestra nariz, mm, mm, estamos haciendo un sonido nasal. Eso significa que todas estas que están aquí, debemos de hacer, la manera en la que se articula es esa, haciéndole Entonces, si juntamos los labios, mm, mm, y ahí es donde viene la fuerza de la M. Em, pero vamos a otra situación. Vamos a hablar de otro par de consonantes que son comunes entre el portugués y el español. Hoy vamos a hablar de lo que es la F y la V. Quizás nunca lo habríamos visto de esta manera, pero debemos de saber que la F y la V están relacionadas. Quizás la P y la B es más fácil ver la relación, pero con la F y la V no tanto. La F y la V ambas son labiodentales. ¿Qué significa? Que nuestro labio inferior debe rozar los dientes superiores. O sea, usted va a cerrar la boca como mordiéndose el labio inferior. Ya, esa es la posición. ¿Qué es lo que se hace después? Bueno, estos son sonidos fricativos. Fricativos significa que hay una fricción de aire.
Es decir, vamos a como sacar el aire, vamos como a expulsarlo hacia afuera. Y la fricción del aire se va a dar precisamente porque cuando hacemos esa posición de cerrar los labios, cerrar, digamos, el labio con los dientes, el aire se detiene por un momento y luego va a salir. Para hacer la F, nosotros hacemos, entonces se escucha, es como pensar que voy a chiflar, decimos. ¿Ve? Cuando chiflamos, de hecho, un chiflido es fricativo, porque lo que hacemos es eh, soplar ese aire, pero nuestra boca está como cerradita una parte donde se da la fricción del aire y se escucha el sonido. Eh, Ese es un chiflido. El silbido es una cosa diferente, ¿ya? Porque el silbido no es hacia afuera, sino que lo que hacemos es hacia adentro el aire. Ahora, la S en este caso sería la consonante sin voz, sin vibración. Solo soplamos hacia afuera. Si le agregamos la vocal, decimos fa o decimos fa, a fa. Ese es el sonido que debemos de escuchar. Por otro lado, la V, o como se le debería llamar, la B, labio dental. De hecho, si usted escucha alguna vez alguna persona, ya, hoy ya casi nadie dice eso, ¿verdad? Pero antiguamente yo recuerdo que habían profesores de lenguaje y literatura que solían decir, uno decía, mire, profesor, ¿con B de burro o con B de vaca? Y le decía el profesor, es B bilabial y es B labiodental. Pero uno no se aprendía esos nombres, ¿ve? Pero al leer la tablita uno entiende mejor de dónde los sacaban. Los sacaban porque así se llaman realmente. Este es un sonido bilabial y este es un sonido labiodental. Bien. Entonces, la V o la V, V, así, V, vi- es vibrante. O sea que esta y esta, para variar, son vibrantes las dos. Son con voz. Nada más que esta es con los dos labios. B, b, b. Y esta es con el labio inferior y los dientes superiores. B, b, b. Ahí es donde se parecen, pero son diferentes. Si vamos a escucharlas acá, nos ubicaríamos en este punto. Affa, 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 ava, ava. Pueden ver, aquí nos dan el sonido en medio, ¿verdad? El sonido en medio de vocales para estas dos. Eh, entonces ahí tendríamos otro par. Y si regresamos acá, ¿dónde tenía aquí? Pues estos serían sonidos labiodentales. Y prácticamente con lo que hemos explicado el día de ahora, nos estaríamos ubicando, miren, ya con 5 consonantes que se manejan de manera similar entre el portugués y el español. ¿Ya? Ahora, aquí hay otras consonantes. Por ejemplo, está esta que parece una M, estas que parecen Vs, pero no van a formar parte del idioma portugués. O sea, las que hemos visto ahorita son comunes. Falta ver otras más. Sí, vamos a encontrar algunas de los símbolos, digamos que no son ni cercanos al español. Entre ellos ya explicábamos esta, ¿verdad? Ya decíamos que esta es la R uvular, que también se le llama a veces R gutural o R francesa, y que se utiliza en el portugués. Este, por ejemplo, no es del español, pero este símbolo lo vamos a utilizar. Pero ya básicamente con lo que hemos estado explicando, ustedes podrían decir, significa que ese sonido se produce en la úvula de nuestro aparato fonador y es un sonido fricativo porque hay fricción del aire. ¿Dónde se da la fricción del aire en los sonidos uvulares? Bueno, se da en la úvula. Es decir, esa perita que tenemos al fondo vibra, se mueve. ¿Por qué se mueve? Por el paso del aire. Y por esa razón es que es un sonido con
voz, un sonido vibrante. Cuando hacemos la es que si la escuchamos desde acá, por ejemplo, Ra, ara, ra, ara. ahí la tendríamos. Bien, ya no me da el tiempo como para explicar un poco más de esto, ¿verdad? Pero poco a poco vamos a ir desarrollándolo. Creo que con lo que hemos cubierto el día de hoy, quizás ya entenderíamos o tendríamos una mejor visión de qué es el alfabeto fonético internacional, para qué sirve esta tabla, cómo se va a utilizar, porque para nosotros va a ser una tabla de referencia para poder entender mucho mejor los sonidos de la lengua portuguesa, porque de esta forma, para nosotros como hablantes, digamos, del español latinoamericano, tenemos una limitante. La limitante es que el español es un idioma rico en palabras, o sea, tiene un montón de palabras y vocabulario, pero es un idioma pobre en sonidos, a diferencia, por ejemplo, del inglés. Yo les podría decir, miren, el inglés en cuanto a vocabulario es bien corto, porque una palabra en inglés se utiliza para un montón de cosas y es la misma palabra. Bien, pero en cuanto a sonidos, el inglés es un idioma rico en sonido y eso pasa en la mayoría de idiomas que no son el español. O sea, tenemos, por así decirlo, la desdicha de que nuestro idioma natal es un idioma que tiene pocos sonidos y por eso necesitamos aprender el resto de sonidos. En los otros países del idioma que usted quiera aprender, no solo el portugués, tienen la ventaja de que ellos ya conocen todos los demás sonidos, ¿verdad? Porque desde pequeños se los enseñaron. De pequeños les enseñaron a hacer las series ovulares, les enseñaron a hacer las H's aspiradas, les enseñaron a hacer, digamos, R's redondas, les enseñaron a hacer R's aproximantes, que son sonidos a los cuales no estamos nosotros acostumbrados porque no forman parte del español. Pero eso vamos a seguirlo hablando en otra ocasión. Bueno, vamos a despedirnos. Llegó la hora de decir obrigado, chao, até logo. Chao, hasta luego. Obrigado, até. Chao, Chao, hasta luego. chao, chao.